¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos una vez más acá a Escuela para Padres. Para mí es un gran privilegio poder estar con todos ustedes y en especial acá con nuestra hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Gracias, mi amor. Bien. Gracias a Dios estamos bien. Estamos iniciando este nuevo programa. Te agradezco mucho que la intervención, Jorgito lindo, porque la verdad es que Dios tiene planes para todos nosotros en esta hora, ¿no? Iniciamos ya una parte muy importante de todos nuestros temas y pues hoy vamos a platicar de algo que yo he estado esperando por muchas semanas. Ya involucrarnos un poquito más con lo que es la forma de ministrar a los chicos, a los niños, sí, a los adolescentes, para tener como que una base para poderlo hacer, aunque queda claro que es muy importante que entendamos que la participación del Espíritu Santo es lo fundamental, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hoy estamos pues ya iniciando esa nueva etapa de nuestro programa. Amén. Agradecidos con Dios por lo que Él hará y por lo que está haciendo. Agradecidos con Dios porque nos permite ser parte de un plan de Dios, de un plan divino, lo creemos. Estamos orando para que el Señor nos use, nos Amén. limpie sobre todo y nos pueda usar en un tema que para muchos es un tabú, para muchos es un tema de no hablar, ¿verdad? Pero créanme que es uno de los temas más importantes que los padres tenemos que abordar. Amén. Ustedes recordarán que un porcentaje muy alto de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra fue la práctica de liberación. O sea, el ministerio de liberación que Él trajo a la tierra fue algo bellísimo. Él nos mostró cómo nosotros podíamos vivir felices, podíamos vivir libres de la esclavitud. Sí. Y eso es lo que nosotros venimos a aprender acá, ¿verdad? Aprender de que Dios tiene no solamente una palabra poderosa, tiene una palabra que hace cambiar la vida de nosotros y de los que amamos, ¿verdad? Entonces, esa transformación no se puede dar si nosotros no nos sumergimos en las aguas y llegamos a las profundidades de las aguas para poder entender toda esta clase de temas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo le decía, Señor, fluye tú para que podamos entenderlo, para que lo pongamos en práctica y para que se logre tu propósito en nosotros y en aquellos que están en este momento viendo el programa, ¿verdad? Bueno, les traía esta imagen, es una imagen muy significativa, donde podemos ver el nuevo pacto de Dios. Nosotros tenemos un nuevo pacto y tenemos que recordarlo y afirmarlo, confesarlo. Y nuestro pacto con Dios, dice el Señor, es hoy una realidad a través de la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en Salmo 119:45, viviré con toda libertad. El Señor nos está exponiendo que nosotros fuimos llamados a vivir en una libertad, ¿verdad? Y dice toda libertad. Y cuando dice toda libertad es porque el Señor nos está llamando a vivir una vida plena, ¿verdad? Una vida llena de apasionante en la vida cristiana. Es realmente un sistema de vida que estando dentro del mundo nosotros podemos disfrutar, y esa es la libertad a la cual fuimos llamados. Dice el Señor, dice el Salmo, porque he buscado tus preceptos. Se recordarán los salmos de David,
¿verdad? Y entonces acá el Señor nos está hablando de que para poder obtener esa libertad, buscamos los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, y más que buscarlos, pues los hacemos vida, ¿verdad? Entonces, esta imagen me hace recordar el tiempo en el que yo iniciaba un nuevo proceso en mi vida espiritual, y tenía pues algunas batallas que resolver dentro de mi casa, con mis hijos, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que en una ocasión tuve que salir de Quetzaltenango y yo venía muy triste, venía llorando porque había tenido un problema con mi hijo mayor. Y entonces yo venía orando y yo le decía al Señor, ayúdame tú a tener esa sabiduría para poder ayudarlo a él. Y de pronto no estaba lloviendo, les prometo. Venía en la carretera y se cruzó delante de mí un arco iris. Por eso me fascinó esta imagen, porque me hizo recordar el nuevo pacto del Señor. Y el Señor me habló y me dijo, te recuerdo tu nuevo pacto y nunca más, como prometí a Noé, nunca más volveré a destruir tu tierra. Entonces, hermanos, yo quiero hacerles llegar esta palabra. El Señor nos ha llamado a entender que nosotros somos herederos de un nuevo pacto, de una nueva vida, pero que para eso nosotros tenemos que esforzarnos y muchas veces tenemos que enfrentar la realidad de un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que a veces vemos, que a veces no vemos, pero que lo percibimos. Entonces, hermanos, de eso se trata. No se trata de venir únicamente a escuchar por curiosidad qué va a decir la hermana o el hermano respecto a seres inmundos. No, se trata realmente de que entendamos cómo pelear nuestras batallas en casa con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros y iniciamos entonces. ¿Amén? Sí, amén. Realmente, amada hermana, pues comparto mucho lo que usted dice porque quiera o no, hablamos de los pactos del Señor y los estudiamos y todo, pero realmente ¿cuál es el impacto que tienen en nuestra vida? O sea, me quedó revoloteando eso ahorita en la cabeza y digo yo, realmente la plenitud o la libertad o esa realmente excelencia de vida que el Señor quiere para nosotros, a veces no la terminamos de comprender a cabalidad. Sí. Y el Señor constantemente nos lo recuerda. Nos lo recuerda por el amor que tiene para cada uno de nosotros. Y es que cuando hablamos acerca de ese mejor pacto que el Señor trajo sobre nosotros con su Hijo Jesucristo, realmente es un pacto de libertad, no una libertad a través de, pues como incluso la misma palabra dice, a través de ritos o a través de mucho derramamiento de sangre, sino que es realmente a través del Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de nuestros propios pensamientos, incluso de cuestiones internas que se nos fueron ministradas así que tanto tiempo, incluso desde antes de la concepción, ¿verdad? Así es. Cuestiones como esas que el Señor quiere hacernos libres, cosas que nos han estado atando por generaciones, cosas que nos han estado atando, qué sé yo, por entregas, tal vez por cosas que se dieron tal vez durante nuestra niñez que ni nos acordamos. Pero es necesario que nosotros recordemos que nos podemos abocar a nuestro Señor, a nuestro único Dios, el cual realmente nos ama con un gran amor, con un amor eterno y que a veces tal vez nos consideramos merecedores, pero Él mismo nos ha hecho merecedores de ese amor. ¿Amén? Así es, así es. Bueno, pues entonces recordarán que hemos estado hablando sobre la importancia de esta preparación como padres. Es importante que para poder ministrar bien nuestra casa tengamos ese conocimiento de ministración y muchas veces pues vamos a tener que echar mano de liberación, ¿verdad?
Entonces es importante que entendamos que esta preparación debe de darse en en todo el cuerpo de Cristo, y que pues preocuparse porque pues se dé conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Yo les ponía acá que es necesario preparar a los niños de 3 a 12 años, hablándoles conforme a la edad que ellos tienen. Y pues un niño de 3 años no podría comprender muchas cosas, pero conforme vamos a ver este programa, se van a dar cuenta pues que hay formas que se pueden utilizar para poder hacerlo con éxito. A los niños que ya tienen entendimiento, bueno, de hecho los niños son muy inteligentes, ¿verdad? Desde antes de nacer, tú estás ministrando el vientre de una madre, el niño ya comienza a entender muchas cosas espirituales, el ambiente en el que está, bueno, etcétera. Entonces es importante ministrar a los bebés en el vientre, ¿verdad? Es muy importante que les estemos hablando constantemente, pues uno de los sentidos que se habilitan primeramente es el sentido del oído. Y a través del sentido del oído, pues los padres pueden estar constantemente ministrando a los bebés. Fíjense que antes pues se ignoraban estas cosas, y los papás ignoraban totalmente al bebé en el vientre, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a la ciencia, pues se ha dado a conocer de que los niños dentro del vientre pueden escucharnos y pueden empezar a entender muchas cosas, ¿verdad? A reconocernos, sí. A reconocer cómo hablamos, incluso si la administración es de gritos y contiendas, el niño va a estar siendo ministrado en su conciencia, ¿verdad? Va a haber una semilla que se está sembrando. Entonces es muy importante que el ambiente donde el niño se encuentra pues sea sano, ¿verdad? Sí. Que la pareja estén bien ellos como pareja, pues es lo ideal, ¿verdad? De que estén ellos ministrando, llamando a un ambiente, una atmósfera espiritual adecuada para poder desarrollar al bebé, ¿verdad? En toda su integralidad, que sería en lo espiritual, en su alma y en su cuerpo físico. El bebé se va a desarrollar correctamente si el ambiente es el adecuado, ¿verdad? Entonces a los bebés se les va a ministrar desde el vientre. Bueno, desde antes lo hemos platicado, sí, ¿verdad? Desde antes, porque si yo tengo un conflicto con mi pareja desde antes de ser de haber concebido un bebé, eso también va a impactar la vida de mi bebé, ¿verdad? Entonces, lo ideal es realmente darle la importancia a esa criatura que está en el vientre y ministrarla. Sin embargo, también vamos a ver acá cómo Dios te está enviando mensajes a través de la palabra, donde Él nos enseña que la administración de los futuros bebés o seres humanos deben de ser ministrados, porque Él ya los pensó, ¿verdad? Él ya los tenía pensados. Él dice que nosotros somos de la preexistencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya había un espíritu que preparado para cada humano, ¿verdad? En 1 Corintios 6:19 dice: ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, esto es algo que, dependiendo la edad del bebé, del niño, ¿verdad?, se le puede ir ministrando esto, que somos una casa, que la casa tiene ojos, que en este caso nuestro cuerpo tiene ojos y que son las ventanas de nuestra casa, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que nosotros vemos. Esas cosas tienen que saberlo ellos. Que los oídos también pueden ser ventanas o puertas que pueden ser utilizadas para bien o para mal, ¿verdad?
que esa casa tiene que estar limpia, que esa casa tiene que recibir todo lo bueno de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, tenemos que hablarles de que somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, y que si nosotros estamos limpios, pues podemos recibir al Señor, ¿verdad? Recibirlo en nuestro ser integral y Él va a gobernar nuestra casa. Pero es importante que ellos entiendan que también hay cosas que no son agradables a Dios, que pueden entrar a través de los ojos, que pueden entrar a través de los oídos, que pueden entrar a través de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos es muy clara y dice que nosotros somos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que hablarlas con nuestros hijos para que ellos puedan entender quiénes son, ¿no? Dice, un niño de 0 a 2 años no necesita instrucciones. Para poder hacer una administración con un niño de 0 a 2 años, no necesitamos darle mayores instrucciones. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros como papás tenemos que entender la importancia de ser personas llenas del Espíritu del Señor. Pues eso es lo ideal, pero si nosotros tenemos complicaciones en nuestro espíritu, en nuestra alma, entonces eso es lo que nosotros vamos a ministrar. Entonces, si estamos conscientes de que hay algo que nosotros tenemos que dejar, despojarnos, entonces tenemos primero que ser libres, ¿verdad? Nosotros. Pero los bebés necesitan a sus papás. Eso es básico, fundamental, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo en aquellas madres que se separan del papá y se olvidan de que los niños necesitan el amor, la dulzura, la intimidad con su papá, ¿verdad? Es importante, aunque ahí ya hay algo que se quebró, hay algo que se rompió, algo que va a tener consecuencias y que aunque usted se vuelva papá y mamá y las 24 horas, no va a poder sustituir lo que Dios estableció, que es la relación de padre a hijos. Jamás se va a comparar la cobertura y la relación de padre y madre sobre sus hijos. Por eso Dios estableció familias, ¿verdad? Pero algo importante, que si la mamá o el papá se queda solo con sus hijos, él puede lograr que Dios sea el padre o la madre de esos hijos a través de la relación que él tenga con él. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que el Señor añade a todo aquel que cree que Dios puede gobernar su casa. Amén. Amén. Entonces, acá yo les hablaba un poco sobre la forma de imponer las manos sobre un bebé. El bebé se puede ministrar dormido o despierto, pero con dulzura. Un bebé de 0 a 2 años puede hacer de que esté contaminado, ¿verdad? Se da, lamentablemente. Y el padre, si el bebé está contaminado, seguramente los padres tienen algún problema, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, eso que tiene que ser muy claro. Yo no puedo ministrar si yo mismo soy el que he contaminado el vaso de mi hijo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, por favor. Eso es algo así como aquellos papás que ya están grandes y dicen, no, yo no necesito liberación porque yo recibí al Señor Jesucristo y Él me liberó. Pues puede ser, pero también puede ser de que si usted no busca ayuda, aún no esté siendo libre. Entonces, por eso el darse cuenta, hay que pedírselo al Espíritu Santo para que Él nos diga dónde estamos mal,
¿verdad? Yo me recuerdo que en una ocasión yo hablaba con el Espíritu Santo y yo le decía, Señor, yo necesito saber cuáles son las áreas donde yo no te honro y qué estoy haciendo mal. Y cuando Él me empezó a ministrar, me hizo ver con claridad ciertas áreas de mi vida que me han costado dejarlas, pero me sentí gozosa de saber de que Él se ocupa de eso y me dio mucha vergüenza también, porque dije, ay Dios mío, qué pena, qué vergüenza, Señor, pero yo voy a trabajar en esto. Entonces el Espíritu Santo te guía a saber quién eres, qué estás haciendo. Entonces es importante eso. Pero si usted está ministrando a su hijo ya en una condición apta para hacerlo, entonces puede imponer manos. Puede imponer manos por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablar con él, usted que lo conoce, que sabe qué es lo que está sucediendo. Los niños que muchas veces están contaminados son niños rebeldes que usted no encuentra por ninguna parte cómo y de dónde está así, por qué está así, gritos, berrinches. Hay niños que son insoportables en sus actitudes, que lo hacen a uno avergonzar, ¿verdad?, delante de la gente. Entonces usted tiene que entender que este niño está siendo oprimido por algún ser inmundo, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es, si el nene está dormido, primero que nada orarle al Señor y que Él le muestre qué es lo que está pasando en el niño, y entonces puede comenzar a hacer una oración directa hacia el niño, diciendo su nombre, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Daniel, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando el poder de Dios sobre ti, te vengo cubriendo con la sangre preciosa del Cordero, tú le perteneces a Dios. Esas son ministraciones que uno puede hacer imponiendo manos. Si el bebé está enfermo, esa es otra cosa. Hay enfermedades que no son naturales, o sea, no son directamente biológicas, pero les puedo asegurar que la mayoría de las enfermedades son provocadas por seres inmundos, a veces heredados, ¿verdad? Sí. Entonces, si es alguna enfermedad o todo eso, dependiendo qué es lo que el Espíritu Santo le está dando a usted va a empezar a fluir en el Espíritu y va a empezar porque tiene que ser a través del Espíritu, no por lo que usted conoce de su hijo, sino que tiene que ser entregar esa oración antes de ministrar, entregarla y decirle, Señor, yo te entrego mi boca, mi corazón en este momento para poder ser ese canal de bendición que va a bendecir a mi hijo. Eso usted tiene que quitarse de ahí prácticamente y solamente ser un canal, porque si nosotros comenzamos a ministrar solo por lo que nosotros en nuestras emociones logramos percibir, puede hacer de que no sea efectivo, ¿verdad? Puede hacer, de hecho, no va a ser efectivo. Entonces es necesario que nosotros estemos enfocados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Enfocados, mejor si están los dos papás, ¿verdad? Pero hay espíritu de rebeldía, de rechazo. Si yo sé que han sucedido cosas a nuestro alrededor con mi pareja y todo, primero nos tenemos que poner a cuentas con ella, con la pareja, porque si no, no va a hacer ese canal de bendición. Tenemos que ponernos a cuentas con mi pareja en relación a las situaciones que hemos vivido, pedirnos perdón, porque si no, no vamos a poder ser ese canal de bendición. Entonces, eso es lo lindo, ¿saben? Lo lindo de poderse hacer guiar por el Espíritu Santo es que el Señor va a restaurar a cada persona en nuestra casa, a cada uno de nosotros, y nosotros vamos a poder liberarnos de todas las maldiciones que venían detrás de nosotros a través de la oración, ¿verdad? A través de ponernos a cuentas con Dios, a través de ponernos a cuentas con nuestra pareja para que esa administración sea efectiva. Amén.
Como les decía, hay espíritus de rebeldía y de desobediencia, y ustedes como cabeza de su casa pueden ser ese canal y ministrar a través del espíritu, ¿verdad? Entonces pueden imponer manos y no las pongan a la ligera. La oración no tiene que ser a gritos, sino que tiene que ser una oración en el espíritu, pero tranquila. No es necesario hacer un espectáculo ahí de gritos, de oración fuerte, porque lo que puede pasar es que el niño se afecte, ¿verdad? Y piense, ¿y esto qué es? O qué sé yo. Les decía que el niño puede ser ministrado dormidito, ¿verdad? No es necesario que esté despierto, de 0 a 2 años. Yo les hablaba hace un momento de que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra que es importante ver cómo Él envía mensajes antes de que el niño sea concebido. Y este es el caso que nos hace ver en Lucas 1, 13 y 15. Y dice el versículo 1:13, Lucas 1:13, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. O sea, es un hombre que estuvo por muchos años orándole al Señor para que les diera un hijo, ¿verdad? Y el Señor le dice a través de un ángel, no temas, el Señor ha escuchado tu oración. Y dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo. O sea, ahí estamos hablando de que el Señor le da una palabra profética a Zacarías, diciéndole que ese hijo que él ha estado esperando se lo va a dar, ¿verdad? Y dice, tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Está hablando de Juan el Bautista, un gran hombre, un hombre que abrió brecha antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, ¿verdad? Así es. Que empezara su ministerio, ¿verdad? Fue un hombre hermoso que es la figura de los hijos de Dios de este tiempo. Entonces, oigan lo que le dice. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Eso me hace recordar a un médico que es cristiano, que cada bebé que tiene en sus manos se lo comienza a ministrar. Es una cosa linda, porque él, conociendo de Dios, él comienza a ministrar a esos bebés, declarando una palabra de victoria sobre ellos, anulando toda maldición. Y bueno, las ministraciones es lo más bello que usted puede hacer. Es una cosa que tiene impacto y que tiene respuesta de Dios. Entonces acá, volviendo a nuestro tema, el Señor le dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Miren la administración que el Espíritu Santo o que el ángel le está dando a ese niño, y no ha nacido. O sea, es antes de ser concebido. Y dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. O sea, eso es algo que declaró Dios, ¿verdad? Sobre él. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Imagínense, qué mejor ministración. Será lleno del Espíritu Santo, le dice. Entonces, a nosotros los hijos de Dios o los seres humanos, se nos olvida de la importancia que tiene la ministración antes de que ese niño sea concebido. O sea, si yo estoy casado o me pienso casar, yo tengo que ministrar a esos niños que van a nacer de esa unidad. Es como las madres que tenemos que orar por los esposos de nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez ni han nacido, pero nosotros tenemos que declarar que ellas van
que van a ser felices, que ellas van a conocer al hombre que Dios tiene para ellas, que ese hombre va a ser un hombre de bendición para su casa, que ese hombre la va a amar, que la va a bendecir, que la va a ministrar, que la va a saber gobernar, que va a tener un gobierno precioso de parte de Dios a través del Espíritu. Entonces Dios aquí nos muestra la importancia que tiene esta ministración. Antes de que un bebé nazca, antes de que, si yo tengo planes, tengo visión de hacer un hogar, tengo que ministrar. Tal vez no conozco al futuro, pero yo tengo que ministrar a ese futuro. Yo tengo que declarar que los ambientes van a ser adecuados para que el Señor se manifieste en lo que está por venir. Entonces, aquí el Señor nos dice, ustedes tienen una gran obra por hacer. Aquellos que aún no se han casado, aquellos que tal vez están casados, tienen que practicar esto, tienen que practicar las victorias del Señor, declarar la palabra del Señor sobre los que aún no han nacido, porque eso va a hacer que se cumpla el propósito de Dios sin mayores conflictos. Amén. Amén. Bueno. Sí, amén. Realmente, hermana, pues es impactante ver cómo el Señor muestra todo esto, y le digo yo, es hermoso de ver cómo es el proceso, primeramente el de una mujer convertirse en madre. Recuerdo yo ver esto, pues, yo aún no tengo hijos, pues, pero casi que como los tuviera con mis hermanos. Pero les digo yo, vi el proceso de cerca con mi mamá. Vi cómo mi hermana pues, fue una bendición para toda la casa. Bueno, es una bendición para toda la casa, pues. Y creo yo que esto debería repercutir también en cada una de las familias, ¿verdad? ¿Cómo es que un hijo se convierte en una bendición? Porque incluso la palabra lo dice, bendición de herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? O sea, son una bendición prácticamente. Pero fíjese que también veo yo también el caso de cómo es de importante la administración en el vientre, porque cuando a veces hemos escuchado incluso a veces ese llamado mal de ojo que comúnmente se conoce acá en Guatemala, y muchas veces es a veces por un rechazo, y creo yo que a veces como madres primerizas, creo yo que a veces tienen mucho ese impacto, ¿verdad? El de sufrir eso. Y creo yo que aquí como varones, ese es el papel que a nosotros nos toca, el ministrar no solamente al bebé, sino hay sí que mostrar esa fortaleza que debemos demostrar en un momento así. Porque a veces cuando no es así, creo yo que tiene un impacto aún mayor esa administración ahí sí que en el primerizo, ¿verdad? en el primogénito o la primogénita. Entonces traigo todo esto a colación porque recuerdo yo, pues yo tenía tal vez unos 9 o 10 años cuando mi mamá pues, estaba en el proceso de gestación con mi hermana, y recuerdo yo que era una bendición y era una alegría y todos, ¿y cuándo te vas a componer? Y esto y lo otro, ¿verdad? Y cuando nació, cuánto más, ¿verdad? Recuerdo yo que era una alegría cuando llegó Anita, por primera vez llegó. Y era una niña bendita prácticamente, es una niña bendita y bendecida. Y yo creo yo que eso es lo que anhelamos como padres, dar esa bendición. Y el día domingo que pasó hablaba de esto, cómo es de importante que con nuestras manos bendigamos. Y compartía este punto, cómo es de importante que nosotros oremos por nuestros hijos, aun cuando están dormidos. A veces cuando están despiertos, tal vez dirán, ¿y mi papá qué está haciendo? Pero tal vez cuando están dormidos, pues ya están más así, más dóciles. Sí, están es un momento muy importante. Ahí están tranquilos. ¿Por qué? Porque es de aprovecharlo, porque es importante, porque a veces durante los sueños se pueden manifestar estas visitaciones a veces del enemigo. Y entonces ahí es donde nosotros los podemos resguardar, donde los podemos bendecir, donde podemos declarar sobre ellos cosas que traigan vidas a nuestra, y realmente decretar la palabra del Señor. ¿Quién quita que nosotros pues, seamos ese canal de bendición para que el Espíritu Santo bautice a ese nene? O sea, yo estoy aquí hablando así, no al aire pues, pero estoy hablando una posibilidad, porque el Señor hace como Él quiere. Entonces, si nosotros manifestamos eso a nuestros hijos,
creo yo que les abrimos una brecha en el área espiritual a que cuestiones de las tinieblas no se acerquen a ellos, cuestiones ancestrales no se acerquen a ellos. Así es. Porque yo creo yo que el Señor, lo que nosotros como padres, desde el principio, desde incluso el pensar en tener un bebé, lo primero que creo yo que deberíamos de cabal, como usted termina acá en esta diapositiva, es la ministración del corazón de Dios en ellos. Amén. Amén, así es. Bueno, le digo, te digo algo muy importante que se me escapaba y ahorita tú me lo hiciste recordar, es entregar nuestras manos al Señor. Amén. Porque las manos limpias son las que son útiles a Dios, ¿verdad? Entonces, imponer manos es algo muy, muy importante, pero muy delicado, ¿verdad? Es como ser, alguien decía, ser ministro es algo bellísimo que Dios pues nos da, pero también es bien delicado, ¿verdad? Porque tenemos que llevar una vida más que en el camino del Señor santificada, ¿verdad? Entonces las manos, yo no puedo venir y ministrar con manos sucias. Así es. A un niño. Si por alguna razón se te olvidó que hiciste algo inadecuado con las manos, tienes que limpiarte, pedir perdón, ¿verdad? Purificarlas. O sea, alguien decía ayer, precisamente ayer, de uno de mis chicos decía que es importante reconocer de que uno falla pues en cualquier momento, ¿verdad? Que comete errores. Y aún en los momentos, errores pequeños y grandes, hay que entregárselos al Señor. Pero también decía él de que todo hay que entregárselo al Señor. Todo, ¿verdad? Y fíjense que es tan real esto, que él en una ocasión fue asaltado. Y esta persona que lo estaba contando, lo asaltaron en el bus, él iba con su guitarra. Y él contaba de que la persona que lo asaltó de una manera tan que ni cuenta se dio que era asaltante a un principio, porque le comenzó a hablar, como que así, mira, que no sé qué, platicando, ¿va? La situación llegó a tal extremo que de pronto le dijo, mira, pero yo a vos te conozco, vos vas a tal iglesia y ahí te he visto, ¿va? Pero nosotros somos gruesos. Cuando le dijo así, dice que se empezó a manifestar en él un ser inmundo, ¿verdad? Dice que los ojos se le transformaron totalmente. Y entonces le dijo, mira, ¿cuánto llevas de dinero? Mira, no, la verdad no llevo mucho. Mira, le dijo, le enseñó la billetera, pero no importa, dámelo. Mira, ¿llevas celular? Sí, pero por este no te van a dar mucho, le dijo él, ¿verdad? Pero esto es lo que cargo. Tranquilo, ¿va? Entonces le digo, sí, pero no importa, dámelo, ¿va? Cuando en eso dice que le vio la guitarra. Entonces dice que le dijo Elba, no, esta no, le dijo, esta no te la puedo dar. Entonces le dijo, no te preocupes, porque esa guitarra vos se la dedicaste a Dios. Entonces le dice él, sí, es cierto. Entonces le dijo, yo no te la puedo quitarle. ¿Así? O sea, para que vean lo real del mundo espiritual, ¿verdad? Él identificó que esa guitarra la usaba él para alabar a Dios. Y le dijo, claro, yo te la puedo quitar, porque si no, a mí me cae. ¿Así? Entonces, todo hay que dedicárselo al Señor, no digamos las manos que van a ministrar a un niño, ¿verdad? Ahora, esto que vamos a ver ahorita lo vamos a pasar rapidísimo porque ya lo hemos estado hablando en muchas ocasiones, pero es necesario que lo entendamos así rapidín. Dice, ¿cómo ministrar liberación a los niños? Dice, primero que nada, los padres deberán ser salvos y liberados primero. Ya lo hablamos. Tener conocimiento sobre ministración y liberación, ya lo hemos estado hablando. Creer y tener relación con el Espíritu Santo también. Ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo,
tiene que anhelarlo, tiene que pedirle al Señor que el Señor lo ministre de tal manera que pueda desarrollar los dones del Espíritu, porque si no, no va a poder hacerlo. Tenemos que ser bautizados por el Espíritu del Señor. A través de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, amor, tolerancia, benignidad, o sea, todos los dones que el Señor quiera darnos, ¿verdad? Porque nos van a servir para ejercer esto. Conocer sobre la autoridad de Dios que se nos ha entregado. Lo hemos también estado hablando de cómo el Señor a través de la palabra nos ha hablado sobre la autoridad que nosotros tenemos, ¿verdad? A través del Espíritu. Mateo 16, 18 dice, cuando le dijo a Pedro, está hablando de Jesús, las puertas del Hades no podrán resistir ni retener a la iglesia que avanza. Esta es una palabra de las cuales hemos estado hablando también, pero esa palabra me llena mi corazón de seguridad, de ¿cómo explicarles? De sentirme realmente guardada, protegida, porque aquí dice bien claro que las puertas del Hades no van a resistir ni retener a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros vamos a seguir avanzando, dijo el Señor Jesús. Y esta palabra se ha cumplido, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, todo lo que se ha acontecido, de las cosas que se han agravado en el mundo entero, la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando. ¿Cómo? Conocimiento de Dios, palabra de Dios. El Señor dijo que las naciones iban a saber de su palabra, de su existencia, y eso ya llegó. El mundo entero está ya en una etapa en la que no pueden decir yo no sé de Dios, porque todo lo que ustedes ven, la ciencia misma ha dado testimonio de lo que es Dios, quién es Dios. La palabra de Dios ha sido liberada en las naciones y ha sembrado. Y esas siembras van a dar su fruto. Y en este último tiempo vamos a ver la gran vendimia que viene. El Señor lo ha dicho muchas veces, hay una gran cosecha. Y si usted quiere ser parte de esa bendición, tiene que seguir sembrando y creer en esa palabra, porque aunque usted vea lo que vea, tiene que saber que Dios va a cumplir su palabra y la iglesia va a salir victoriosa, su amada va a salir victoriosa de toda prueba que pueda existir de aquí en adelante. Lo hemos visto en el pasado y lo vamos a seguir viendo. Jesús iba a construir su iglesia. O sea, aquí está hablando el Señor Jesús, y que desde que él tomó la decisión en el cielo de venir a la tierra, de ser carne y hueso, para que se cumpliera la liberación de su pueblo, la salvación de su pueblo, la salvación de su iglesia, él ya tenía un plan y ese plan se va a cumplir, ¿verdad? La iglesia va a seguir avanzando. El enemigo, el Hades está hablando del enemigo, de las puertas del infierno. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer. Y usted tiene que tener esa seguridad en su corazón, porque para poder ministrar, usted tiene que tener la fuerza y el poder de Dios de declarar que el enemigo ya fue vencido y que su destino es el lago de fuego, ¿verdad? Que no va a prevalecer sobre nuestros hijos, sobre nosotros, por supuesto. 1 Corintios 4, 19, 20 dice, podemos entender el poder que tenemos como creyentes. Pablo dice en estos versículos que él viene a Corinto, oigan esto, para ver a los maestros que están allí, para verlos. Dice, y no viene para oírlos, ¿verdad? Sino que viene para ver el poder de sus vidas, que hay en ellos. O sea, tenemos que manifestar el poder de Dios. Amén. Porque vamos a ser reconocidos por eso, ¿sí? Nos van a reconocer, van a decir, oh, él es un hijo de Dios. Amén.
Él tiene el Espíritu del Señor, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Porque el reino de Dios no es solo palabras, sino poder en la palabra. Eso es lo que yo puedo entender en esto. La palabra sin el poder del Espíritu Santo solo es palabra. Amén, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí con Pablo? Pablo nos está diciendo, no es solo aprender la palabra, sino que esa palabra que está en nosotros, cuando la declaremos, tenga poder de Dios. Sí, amén. Sí, exactamente. Es así como se dice, hermana, pues es prácticamente necesario que cada uno de nosotros sepamos esto. Y sepamos de que, yo lo decía, compartí una vez con una hermana y le decía, mira, tú tienes el logo, ¿verdad? O sea, tienes esa parte, o sea, la parte escrita en ti. Pero es necesario que exista ese rema, es decir, que exista esa palabra viva en cada uno de nosotros, esa palabra que se hace prácticamente que edifica nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es decir, que nos la creamos pues así de una manera así resumida, que realmente creamos la palabra del Señor, que a esa palabra que nosotros leemos, que constantemente tenemos ahí, tal vez la Biblia abierta, qué sé yo, en el Salmo 23, creo que, que algunos la mantienen abierta, y no solamente es tenerla abierta, sino realmente que esa palabra cobre vida en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos. Que sea todo. Y refiriéndome a lo que hablaba antes, que de entregarle todo. O sea, ese todo es todo. Nuestra vida, digamos, los que están casados, su vida conyugal, el hecho, sus hijos, sus finanzas, su pensamiento, que ya no sea un pensamiento uno por aquí, uno por allá, sino que sea un pensamiento unificado, un pensamiento en el cual ahora ya realmente ya no son dos, sino que son uno solo, y los cuales han generado un fruto, o frutos, o una marimbita, qué sé yo. Pero a cada uno de ellos es necesario que, como padres, le manifiesten el poder del Señor. Amén. Un Dios vivo, no un Dios de religión, un Dios. Yo veía esto, lo leí, no recuerdo bien el comentario, pero decía de que lastimosamente tal vez muchas enseñamos la palabra del Señor de una manera muy, qué sé yo, como muy tipo escuela. O sea, por ejemplo, estos son los 10 mandamientos y taca, este y esto, ¿verdad? Pero no enseñamos la sustancia, no enseñamos al Espíritu, no enseñamos la manifestación del Señor, la manifestación del Señor en cada día de nuestra vida. Palabra, pues. Exacto, en cada palabra. Entonces, yo lo vi porque el Señor realmente me lo empezó a manifestar en mi vida y me decía, yo estoy en todo, me decía Él. Yo estoy en todo, me decía Él. Y sí, tú estás en todo, decía yo, ¿verdad? Pero cuando el Señor me empezó a enseñar esto, mira, solo mira cómo yo actúo de esta manera. Y yo me quedaba, de veras que tú sí estás en todo, decía yo, ¿verdad? Entonces el Señor me lo empezó a manifestar y a enseñar de esa manera. Y entonces es lo mismo, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que Él realmente está en todo. Se manifiesta en el trabajo, qué sé yo, tal vez andamos lejos y de repente se nos pinchó la llanta del carro y veníamos, qué sé yo, por el kilómetro 300 y pico y la llanta nos aguantó hasta casa. Entonces les doy un ejemplo así para que sepamos que realmente el Señor tiene poder y tiene el resguardo de cada uno de nosotros. Amén. Así es. Esto lo dice cabalmente en Efesios 1, 19, 20. Dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el dunamis de Dios, ¿verdad? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. Amén. Ese es el mismo poder, es el mismo poder que nosotros podemos ejercer para hacer ese canal de bendición y poder ministrar a nuestros hijos. En el número 5 dice, fluir en los dones del Espíritu Santo, pues los niños pequeñitos no pueden expresar lo que está pasando y los adolescentes muchas veces no lo saben. Por eso es que es importante fluir en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de los dones el Señor nos va a hablar y nos va a decir, esto está pasando. Amén. Como por ejemplo lo que tú decías, sí. ¿Verdad? Cuando Dios te habla.
el Espíritu te habla y te dice cosas. A veces, como decíamos, nos habla 2, 3 palabras, pero son suficientes, porque Él sabe que eso es lo que necesitamos en ese momento. Amén. Entonces el Espíritu viene y a través de nuestro canal vamos a poder ser certeros en lo que estamos haciendo, ¿verdad? A través de los dones. Nunca se ministran los niños a gritos. Eso es algo muy importante también, porque a veces hemos visto tal vez en alguna película o algún ejercicio o algún lugar donde se grita y realmente, si usted lee la Biblia, va a ver que el Señor, el único momento en el que Él se puso enojado fue cuando sacó a la gente de la iglesia, a los mercaderes de la iglesia, ¿verdad? Ahí se puso muy mal y Él empezó a dar por todos lados, salgan de aquí, ¿verdad? Pero eso, si usted lee en las pláticas de Él, cómo Él ministraba para liberación, se va a dar cuenta que no necesitaba los grandes gritos. Hablamos con amor al niño y viéndolo a los ojos. Eso es muy importante, que nosotros podamos ejercer nuestras ministraciones con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, siempre siendo transparentes delante de ellos, hablándoles con amor, ¿verdad? Amén. Hablándoles con mucho amor, porque es una de las bases de los dones del Espíritu, el amor. Es uno de los dones que el Señor menciona como primeramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es amor, ¿sí? Y viéndole a los ojos. O sea, yo no voy a estar ministrando, ay, sí, pero mira, no, viéndole por otro lado o pensando en otra cosa. Usted tiene que estar pensando, pendiente del Espíritu del Señor, que le está diciendo, que le está ministrando. Tiene que estar directamente en el momento ubicado su espíritu, así como adora, ¿va? Espíritu, alma y cuerpo. Amén, así es. Tiene que estar ubicado en lo que está haciendo. Sí, fíjese, hermana, que solo para agregarle aquí algo importante, y es que los niños son tan receptivos a cualquier cosita realmente. Sí, se dan cuenta. Y si se dan cuenta de que solo en este punto de viéndolo a los ojos, ellos se dan cuenta que si nosotros no los estamos viendo, este no me está poniendo atención. Uh-huh. Y realmente, ¿Y que eso pasa mucho? Y se van. Entonces, quiera o no, es esa atención, ¿verdad? O sea, con amor y esa atención de decirle a nuestros hijos, mira, tú me importas mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es ese mensaje el cual nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Uh-huh. Pero qué mejor fuera que no solamente fuera, tú me importas mucho, sino que fuera, hay un padre que tú y yo tenemos que se importa por ti, que tiene cuidado de ti. Y esa manifestación llega hacia nuestros hijos. Entonces, quería compartirlo porque me daba eso, cómo es de interesante ver, incluso el Señor Jesús, la atención que le ponía a cada hombre, a cada varón que se le acercaba. E incluso hasta con la sirofenicia. La sirofenicia que el Señor le dijo, mira, es que ahorita no puedo porque tengo que atender primero a Israel, le decía. Uh-huh. Y él le dice, sí, pero es que aún hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos, le dice. Entonces, ese impacto, esa fe que tenía esa mujer le hizo voltear a Jesús y le dijo, bueno, por tu fe, tu hija está sana. Uh-huh. Y eso es lo importante, que nosotros también sepamos de que no va a ser de nosotros mismos, sino va a ser el Señor el que va a traer esa libertad a nuestros hijos. Amén. Así, amén. Yo creo que aquí vamos a ya ir cerrando nuestro programa de hoy, pero yo quiero dejarles en su corazón algo. Cuando nosotros nos disponemos a trabajar para Dios, a hacer ese canal de bendición, podemos ver las maravillas del Señor. Podemos ver cómo el Señor se mueve sobrenaturalmente y vamos a ver lo que Él quiere hacer. Entonces, es importante que vean que van a ver a través de esas ministraciones, van a ver niños que probablemente a los 2, 3, 4, 5 años van a saber predicar. Van a ver niños ministrados por el Espíritu Santo
haciendo prodigios y milagros. Van a haber niños que ustedes van a decir, ¿de dónde sacaron? ¿De cómo? Yo no le hablé de eso, porque el Espíritu del Señor los va a ministrar. Ustedes van a preparar a esos niños, van a prepararlos a través de la administración del Espíritu Santo, a través de ustedes, a través de ese anhelo, a través de ese amor, a través de esa disposición de querer hacer algo diferente. Porque saben una cosa, muchos niños tienen que pasar procesos difíciles porque no fueron ministrados desde antes de ser concebidos. Así es. Muchos niños van a tener que vivir situaciones que Dios no tenía en su plan, porque los padres no se atrevieron a hacer algo diferente con ellos. No es locura, bueno, el Evangelio es locura para los que no creen, pero el Evangelio es locura de Dios, locura de amor. El Evangelio es ver cosas, locura para la mente limitada del hombre. El Evangelio es ver cosas que el hombre no creía que se pudieran dar porque tenemos limitada nuestra mente. Pero a través de las ministraciones nosotros vamos a poder ver cómo preparamos a nuestros hijos. Amén. Para poder enfrentar el final de los tiempos. Amén, así es. Entonces, usted es importante para poder hacer la diferencia en el futuro de sus hijos. A través de la administración, no crea que el niño se quede, sí, yo le dije, yo le ministré el poder de Dios, pero no crea que se va a quedar en una palabra. Es una palabra de poder la que usted está declarando sobre su hijo. Entonces es necesario que usted entienda la importancia que tiene las ministraciones de los bebés, de los que usted cree que no le van a entender, que no tiene objeto decirles cosas porque se les va a olvidar. No, el Espíritu del Señor se los va a recordar. El Espíritu del Señor va a morar en ellos. Amén. Porque usted va a ministrar el Espíritu del Señor. Amén. Es muy importante esto, hermanos amados. Ya no podemos continuar pero vamos a seguir continuando. Ahora lo vamos a hacer cada semana, ¿no? Amén, así es. Amén. Vamos a estar aquí cada Sí, amén. Como dice nuestra hermana, pues vamos a estar pues cada semana, siempre los días viernes. Y pues les digo yo, amados hermanos, este es un tema sumamente hermoso. Sí. Y les digo yo, es tan apasionante este tema porque uno realmente se deleita en conocer esto y cuán importante es desatar sobre nuestros hijos, como les decía, esa brecha, o sea, es abrirles ese paso a que incluso si a nosotros nos llevó, qué sé yo, 30 y pico años, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo así. Yo ni te digo los años. No, o sea, es un ejemplo, pues, sí, al aire, ¿verdad? Pero les digo, lo que a nosotros nos costó tal vez 30 años, que a ellos les cueste, qué sé yo, 1 hora. Exacto. O sea. Exacto. Es el recorrido que usted Amén. le va a cortar Así el es. tiempo de bendición a sus hijos. Amén. Eso, no, miren, de verdad es algo hermoso descubrir lo que Dios quiere hacer en el final de los tiempos. Y el Señor quiere hacer en el final de los tiempos grandes cosas para que nuestros hijos no pasen lo que pasó Israel. Israel tenía un tiempo corto para pasar el desierto y 40 días, ¿cuántos? No sé cuántos días, ya ahorita no lo tengo en mente, pero eran pocos días que ellos tenían que utilizar para atravesar el desierto. Pero ¿qué pasó? La negligencia, el poco conocimiento, o qué sé yo, el no creer, el no tener esa fe, los hizo vivir 400 años en el desierto cuando solamente eran días. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. A través de la administración va a cortar el tiempo para que sus hijos comiencen a vivir una nueva generación. Amén. La nueva generación de Dios. La generación que va a hablarle tal vez a los adultos. Eso es divino, eso es hermoso. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que yo anhelo ver a mis nietos, porque los tengo muy lejos, pero cuando verlos para poderles hablar del Señor, para poderles decir, para poderles ministrar lo que el Señor me dice a través del Espíritu. Esas cosas lindas, cuando veo a mis nietos orar, cuando los veo, mi nieto el grande se sabe las historias de la Biblia y explicarlas, eso es vida, eso Amén. Es vida.
Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cada vez que yo voy allá con ellos, anhelo tener esa administración del Espíritu para que dejarles sembrar la semilla, no solo a ellos, sino a mis hijos grandes, a sus papás, para que ellos puedan ministrar a sus hijos. ¿Verdad? Cuántas veces yo puedo hablar con ellos, los ministro. Hay momentos en los que les digo, hijos, hoy nos reunimos por video, porque el Señor me habló de algo. El Señor me dijo unas cosas que necesito que ustedes escuchen. Y a tal hora nos reunimos, a esa hora nos reunimos, los 4 están ahí, los 4 están oyéndome y están recibiendo. Me ha costado mucho con mi hijo, pero él está recibiendo. Y entonces el verlos sentaditos, pues tú sabes cómo es un niño de 7, 8 años, inquieto, pero verlos tan sentaditos sabiendo que Dios les va a hablar. Eso es lindo. Amén. Amén. Así de que ese es nuestro futuro, hermanos. Nuestro futuro es un futuro de bien, un futuro que Dios tiene para nosotros grande, glorioso, en el nombre de Jesús. Créalo, Amén. hermano. Así Amén. es. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto y un privilegio estar con todos ustedes, y aunque quisiéramos avanzar, el tiempo se nos ha agotado. No se pierdan pues las siguientes partes, porque hoy nos quedamos pues solo con un rango de edad. Sí. Entonces estaremos hablando ya de los siguientes rangos de edades. Así que por favor no se preocupen, vamos a estar siempre, como les dije, ya cada semana. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hermana Carol, gracias por estar acá. Los amamos en el nombre de Jesús. Los amamos, hermanos. Y deseamos con todo nuestro corazón que todo esto que estamos hablando, pues, dé mucho fruto. Amén. Así es. Que Dios te bendiga. Jorgito, gracias por todo, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad. A mí me encanta hacerlo. Yo me gozo aprendiendo para enseñar. Amén. Así es. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.